bienvenidos a una nueva edición de Dialogs. Quería dar las gracias a todos los que estáis aquí en el campo de Immune y también a todos los que nos estáis viendo en remoto. Dialogs es una iniciativa de Immune que lo que tiene como objetivo promocionar y visibilizar el talento femenino en tecnología. Está patrocinado por CaixaBank y hoy va a moderar Marta López, profesional de la comunicación y experta en tecnología. Gracias. Bueno, muchas gracias, Concha. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a una nueva sesión de Dialogs. Hoy vamos a hablar sobre ciberseguridad y sobre, yo creo, una nueva visión de la ciberseguridad. ¿Con quién? Pues con dos mujeres expertas en la materia que os voy a presentar ahora mismo. La primera de ellas es María Guillamón. María, buenas tardes. Buenas tardes. María es ingeniera telemática con más de 15 años de experiencia en el sector de la ciberseguridad y como directora en el área de Digital Security de CaixaBank lidera la estrategia de ciberseguridad en materia de protección, detección y operaciones de ciberseguridad de los sistemas de la entidad. Luego igual ya nos tienes que explicar un poco. Es miembro además de la Comunidad Internacional de Seguridad ISMS Forum. Y María, bueno, nos ha preparado una breve introducción para conocer un poco más a ella y lo que hace. Gracias, Marta. Soy María, como ha dicho, ingeniera técnica en telecomunicaciones en la especialidad de telemática en 2004. Empecé en el mundo laboral, en el mundo IT, no en seguridad. Y allá por 2008 vi un firewall. Entonces, a partir de ese momento cambié totalmente de rumbo. Empecé a trabajar gestionando tecnologías de seguridad, todas ellas, firewalls, proxies, IPS, las que existían en aquel momento en el mercado, porque esto cambia día y es muy rápido el cambio. En 2014 me brindaron la oportunidad de incorporarme en el grupo CaixaBank como gestora. Ahí seguí gestionando todas esas tecnologías de seguridad que hacía antes y poco a poco fui creciendo laboralmente. Me fue incorporando nuevos retos, el área de identidades, el área de la gestión de vulnerabilidades, la gestión de operaciones de ciberseguridad, comúnmente llamados ciberSOC, que es donde tenemos toda la inteligencia y monitorizamos toda la actividad de los sistemas y de los clientes. En 2017 me promocionaron a gerente con mi equipo. Seguimos creciendo, el mundo iba avanzando muy rápido, la ciberseguridad, lo que hoy es una actualidad, pasado mañana ya es totalmente vintage, o sea, has de evolucionar muy rápidamente. Y en 2022 ya me ascendieron como directora de ciberseguridad en el área de prevención y de detección dentro del grupo CaixaBank. Mi trayectoria ha sido muy progresiva, he empezado desde lo más básico que es gestionando un firewall hasta convertirme en directora, siempre aprendiendo con muchas ganas, mucha motivación y nuevos retos. Eso hasta el momento sobre mí. Entonces, os voy a explicar un poco sobre el mundo de la ciberseguridad, que es importante tener un poco de contexto. Indicaos que en 2022 se ha caracterizado por ser un año récord en ciberactividad y un incremento de la agresividad y complejidad de los atacantes por parte de los grupos maliciosos. Os voy a hacer 3 pinceladas significativas de cómo ha sido este 2022. Ha habido un mayor peso de la ciberseguridad de la geopolítica originado por el conflicto de Rusia-Ucrania. Esto ha llevado a operaciones muy destructivas contra infraestructuras críticas, ya no solo de estos países, sino alrededor del mundo. Hay un incremento muy significativo de hacktivismo y ciberespionaje también alrededor de todo el mundo. Los atacantes incrementan sus capacidades. Nosotros sí que hacemos todo lo posible por defendernos y defendernos de la mejor manera posible, pero ellos siempre también están mejorando con sus técnicas y tácticas. Ha habido un récord histórico en ciberriesgo. Se puede contratar el hacking como un servicio más. Ya no solo podemos contratar servicios de Salesforce o de Office 365, sino servicios de hacking. Están muy de moda. Y los ataques indirectos a través de terceros. Desde hace ya un par de años hemos visto que se comprometen empresas a través de terceros, de proveedores de software. Se viene siendo comúnmente un vector de entrada.
Como objetivo principal de estos atacantes es comprometer la continuidad de los negocios y extorsionar a las víctimas. Ello lo hacen a través de ataques de tipo ransomware y robo de datos, con ataques de denegación de servicio más potentes de los que habíamos visto. El año pasado también batimos récords. Y el phishing como principal vector de entrada. Al final, el factor humano es un punto importante en toda la cadena. ¿Cómo se materializa esto a nivel de datos? Para que os hagáis una idea y que no solo sean ideas. En 2022 hemos tenido más de 25.000 vulnerabilidades nuevas catalogadas. Eso representa un 25% más que en 2021, para que os hagáis una idea. El CCNCERT ha gestionado el doble de incidentes que años anteriores. El 14% de los ataques se dirigen al sector financiero, es uno de los más atacados. Hay récords de grupos conocidos de threat actors, 2.800 hasta el momento catalogados a finales de 2022, y decir que en 2022 aparecieron 1.100 nuevos. El 21% de los ataques son del tipo ransom, es decir, destructivos para las empresas. A nivel de ataques de denegación de servicios, el año pasado se batió un récord histórico que fue un ataque contra Google de 46 millones de peticiones por segundo. Fue de muy corta durada porque los atacantes vieron que no era muy efectivo porque Google lo estaba parando, entonces duró alrededor de 70 minutos. Y el 41% de los ataques, y muy significativo, tuvo como vector de entrada el phishing. Al final, como vemos, es un simple correo lo que puede llevar a desencadenar todo esto. Con todo esto, tenemos unos retos a nivel de sector, que creo que son compartidos por toda la industria y por todos los sectores y sociedad, que son los siguientes. Capacitación y talento. Hacen falta profesionales en el mundo de la ciberseguridad. Muchos, o sea, es un sector que está en auge y que falta mucho talento. Como segundo reto, cultura de seguridad de la información a todos los niveles, a nivel de empresa, a nivel personal, a nivel de todo el mundo. Todo el mundo ha de ser consciente de qué es la seguridad. Performance, nos hace falta poder medirnos para saber el grado de madurez que estamos teniendo para poder hacer frente a estas amenazas. Resiliencia, muy importante y granito este año. Toda empresa puede ser comprometida en cualquier momento, por mucho que invierta en sus defensas, y ha de ser capaz de seguir prestando sus servicios. Es un track muy importante. Y multisite. La pandemia nos demostró que ya no era necesario estar todos trabajando dentro de la misma oficina. Éramos capaces de trabajar en remoto y hacer un trabajo efectivo y de calidad. Entonces es algo que se está promoviendo y que continúa. Y hasta aquí un par de pinceladas sobre mí, sobre la sociedad y sobre los principales retos. Genial, María, pues muchísimas gracias. Si os parece, yo me voy a ir moviendo de sitio en el sofá y voy a dar paso a, bueno, ya una vieja conocida de Miul. Ella es María Riescos, ingeniera de telecomunicaciones e inspectora del Cuerpo Nacional de Policía desde hace más de 8 años. Está especializada en la lucha contra el cibercrimen, la inteligencia sobre ciberamenazas, el ciberterrorismo y la investigación tecnológica. Ha colaborado también, además, con otras agencias policiales europeas e internacionales y trabajado recientemente como especialista en el área de estrategia de ciberseguridad en Repsol. Gracias. Así que, María, iba a empezar un poco contando mi trayectoria, pero ya lo habéis visto. Así que ya os lo ha contado un poco ella, no me enrollo mucho. Solo, bueno, que estudié Teleco, tengo máster en cibercrimen, luego hice un programa de innovación en ciberseguridad. O sea, al final como que la formación es muy continua durante toda la vida, porque aquí te despistas y se te ha pasado. He trabajado principalmente en el sector público como inspectora de Policía Nacional, en cibercrimen y en ciberinteligencia, que creamos la unidad de ciberinteligencia de Policía Nacional, y también he estado trabajando como consultora de ciberseguridad no hace mucho en Repsol, y luego soy una gran apasionada de dar clases, doy clases en muchísimos sitios, asisto a estos eventos porque al final, como decía María, el 80-90% de los ciberataques realmente se cometen engañando a las personas, haciendo uso de la ingeniería social y por esa falta de cultura, ¿no? Entonces yo intento aportar en mi granito de arena para que la gente realmente no pique y
podamos hacer entre todos un mundo más seguro, aunque no sea simplemente con medidas técnicas. Y luego me gusta muchísimo la cooperación internacional y al final siempre estoy por ahí intentando ver cómo funciona esto en el resto del mundo. Y un poquito mi contexto, aunque ya María os ha puesto muy bien el contexto, así que voy a intentar ser breve. Por supuesto, es la situación que vivimos actualmente en el mundo, ¿no? Después de haber tenido una pandemia con el crack económico que eso supuso y después la guerra que estamos librando en Ucrania, esa confrontación geopolítica de bloques, ¿no? Entre Estados Unidos y el eje OTAN, o por así decirlo, con respecto a China, Norcorea o Rusia. Pues todo eso tiene lugar en Internet, no solamente esa guerra energética o las sanciones económicas que se puedan imponer, sino que ya hay una guerra híbrida cuyo componente principal es el lanzar ciberataques para ciberespionaje y también para denegación de servicio o para, pues como decía María, el bloqueo de las infraestructuras con un ransomware. Toda esa crisis y toda esa guerra también viene un poco o en este contexto de desaceleración económica. Toda esa crisis económica ahora mismo bueno, pues ha dado lugar a una inflación en nuestras economías, al aumento de la deuda. Ese aumento de la inflación ha hecho que los bancos centrales aumenten los tipos de interés y toda esa desaceleración económica también lo es para los criminales, que ven aquí pues, un negocio muy rentable en términos económicos y además muy bajo en términos de penas cuando realmente les pillan. Todo esto, además, en este contexto, Europa se erige como el regulador número 1 mundial a día de hoy, no tanto Estados Unidos, que es más el número 1 tecnológico, sino que Europa está tomando la iniciativa en términos de regulación. Entonces, en el mercado de la ciberseguridad o en el negocio de la ciberseguridad también. Sé que se ha publicado el año pasado la Cyber Resilience Act, que lo que va a hacer es que todos los productos que tengan conexión a Internet tengan que estar certificados en ciberseguridad para que un consumidor pueda elegir si compra un producto porque es más o menos seguro o compra otro. Y además, el pasado mes de diciembre se publicó un triple pack de regulación sobre ciberseguridad, la Directiva de Entidades Críticas, de Resiliencia de Entidades Críticas, la Directiva NIS2 de Seguridad de las Redes y Sistemas de Información y DORA, que es la parte de ciberseguridad para sistemas financieros. ¿Por qué? Porque no solo las autoridades pueden o podemos controlar la ciberseguridad es cosa de todos. Al final todos estamos interconectados y si alguien deja una puerta abierta, pues nos van a entrar por ahí. La idea es que el sector privado forma una parte muy, muy importante de la ciberseguridad también a nivel nacional y para mantener esos servicios públicos y esos servicios esenciales que al final son lo que hace que una sociedad pueda seguir funcionando. Luego tenemos esa componente o esa innovación tecnológica que está afectando mucho a la ciberseguridad, la digitalización en general, lo que hace que todos estemos conectados todo el día por 1000 vías diferentes, hace que la superficie de exposición por donde nos pueden atacar aumente exponencialmente. Bueno, pues eso requiere de nuevas medidas de seguridad. Ahora el desarrollo de la inteligencia artificial, que requerirá que la ciberseguridad también incorpore inteligencia artificial para protegerse, el desarrollo del quantum computing que podrá desencriptar los algoritmos criptográficos que ahora conocemos, pero bueno, se crearán otros que serán cuánticos también. El tema del Internet de las cosas, el 5G, que cada vez tenemos más dispositivos conectados igualmente, y el tema de la Web3, cómo regular servicios descentralizados, cómo controlar servicios descentralizados y bueno, se están utilizando mucho para intercambio de finanzas o para productos financieros incluso en su desarrollo y todo eso hace que sean objetivos de los hackers, de los mal llamados hackers, cuando hay dinero allí, ¿no? Pues son vulnerables porque todavía su desarrollo es incipiente y no han incorporado medidas de seguridad adecuadas. Y luego el mercado de la ciberseguridad, por último, el mercado de la ciberseguridad como tal está creciendo a un ritmo del 10% anual y se estima que va a seguir así durante los próximos 10 años de la necesidad que hay de controlar estos ataques y hay un gap en el mercado y una falta de mano de obra cualificada. En este sentido, pues que institutos como Inmune
o como Immune, permiten realmente, ¿no?, la incorporación tan necesaria de este tipo de personal al mercado, que lo está absorbiendo todo con muchísimas ganas. Ese es mi panorama de la ciber, pero ahora vamos a ver, ¿no?, Genial, puntos sí, concretos sí, sí, entre sí, todas. perfecto. Bueno, además es que habéis tocado Un las poquito de todo. todos, ¿no? Todos Sí. los puntos que creo que, bueno, que siempre estamos hablando y planteándonos. Bueno, preparando esta charla hemos visto muchos datos, porque ya sabéis que hay datos, estadísticas de todo tipo. Uno de ellos es que el 43% de las organizaciones líderes creen que es probable que en los próximos años les afecte un ataque cibernético, ¿no? Un ataque de ciberseguridad. ¿Creéis que esto está haciendo que estas organizaciones, estas entidades, empresas, compañías se estén efectivamente formando en ciber, le estén prestando más atención? Si queréis, venga, empieza, María. Sí, efectivamente. Al final el tema de ciber es un tema que se está haciendo eco en los medios constantemente, en la televisión, en todos los ámbitos. En los boards de las grandes empresas existen programas específicos y datos de ciberseguridad. Están muy concienciados y muy preocupados en este tema y se preparan planes específicos para la defensa, la protección y la resiliencia, sobre todo debido a la normativa también que nos está viniendo. Aún anteriormente a la normativa, ya con todo el tema del ransomware, ya nos vimos en la necesidad de poder ser resilientes ante un posible ataque. Entonces sí, o sea, se está invirtiendo mucho, son conscientes desde alta dirección y la mayoría de las empresas, por lo menos las de servicios críticos, tienen estos programas específicos. ¿Hay un componente diferente o diferenciador en la administración pública? O sea, entiendo que hay algo más, ¿no? Sí, bueno, por un lado, en el sector privado sí que hay más inversión, no solo porque la normativa te lo va a obligar en los próximos años, o sea, en septiembre-octubre de 2024 te obligará mucho más, sino porque ya somos conscientes de todo lo que está pasando. En la administración pública lo que pasa es que tenemos la doble vertiente. Por un lado, tenemos la necesidad de garantizar la ciberseguridad de la sociedad, de puertas para afuera, de ciudadanos, empresas. Entonces ahí se trabaja y se ha invertido muchos más recursos, se ha invertido mucho en policía, en Guardia Civil, para tener más medios, pero también tenemos la parte de servicio esencial que hay que proteger, ¿no? Somos una infraestructura crítica también. Habéis visto ya los incidentes del SEPE, el de Hacienda, el Clínic de Barcelona. Entonces, que todo eso también salga en medios también ayuda a que haya una inversión mayor. Ahora tenemos los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y gran parte de ellos están yendo a toda esta inversión en infraestructuras de ciberseguridad desde los dos puntos de vista, uno para el sector privado y para los ciudadanos y otro para proteger nuestra propia administración. Hablabais las dos de un hecho o de un momento muy puntual que fue la pandemia. ¿Fue la pandemia un punto de inflexión en este sentido? ¿Hizo que las empresas, precisamente por la necesidad de tener a muchos de sus trabajadores en remoto, fueran más conscientes de la necesidad de estar protegidos? Fue un punto de inflexión en que teníamos que cambiar el paradigma de cómo proteger nuestros sistemas. En eso sí que fue un punto de inflexión. Hasta el momento tenías todo en tu perímetro, toda la información estaba en tu perímetro, tus usuarios estaban en las oficinas, o sea, estaba todo muy contenido. Llegó la pandemia y se descentralizó todo, por tanto tenías que pensar en cómo poder proteger tanto a los usuarios, la información, los sistemas de una manera descentralizada. Eso sí que fue un punto de inflexión. Al final, ese punto de inflexión llegaba con la transformación digital, lo que hizo es, se estaba trabajando en ello ya, no se produjo en el momento que se origina la pandemia, sino que ya veníamos tiempo atrás trabajando, lo que eso sí que hizo que se acelerara todo muchísimo. Entiendo también que en el sector bancario todavía pues con un plus, ¿no? Sí, supongo como la mayoría de empresas, pero sí que es verdad que ya hacía un par de años o así, también con la irrupción del cloud, es un modelo muy similar al que originó la pandemia, ya estábamos trabajando en esos tracks. Sí, coincido totalmente en que la superficie de exposición ya se estaba realmente expandiendo por el cloud y por el IoT, etcétera, y ya se estaba hablando del principio de confianza cero y demás, pero es verdad que la pandemia lo ha acelerado todo muchísimo. La digitalización, el teletrabajo y por tanto las medidas de seguridad, también la guerra de Ucrania después de la pandemia ha acelerado todo mucho más. Y con esta aceleración que estamos viviendo constantemente, ¿cómo se puede equilibrar, digamos, una cultura empresarial con, digamos, esa evangelización, ¿no?, de trabajadores y, bueno, en tu caso también entiendo de la sociedad? Sí.
O sea, al final, en los trabajadores, al final tenemos la mayoría de empresas, hay programas de cultura en seguridad, o sea, se hace mucho énfasis y muchos esfuerzos por culturizar a todos los trabajos, no solo en cursos formativos, sino cada vez hay más simulacros de manera continua. Se envían constantemente a los trabajadores phishings para que sean capaces de discernir lo que es un correo real de lo que no es. Entonces, también por ello, o sea, se les incentiva, se les dan un diploma. Este año has hecho 0 clickers. O sea, al final tenemos muchos programas de cultura en ese sentido que nos ayudan a que el empleado sea una parte activa de protección de los recursos de la empresa. Qué bien. También para clientes. Al final se está trasladando también al mundo clientes por el fraude que existe también de esta transformación digital. Sí, porque además es un fraude, digamos, constante. Siempre todo el mundo, ¿no? En algún momento hemos recibido un SMS, un email de eres cliente de... También, o sea, hay muchos programas de concienciación a los clientes. Claro. Sí. Aparte de esa concienciación y esa cultura de ciberseguridad que se viene, yo creo que trabajando desde hace muchísimos años, desde instancias públicas se ha trabajado mucho. Sí que es verdad que ayuda a la repercusión que cada vez más tienen los incidentes en medios de comunicación y también las empresas que están adoptando esos programas. Y también se habla de un poquito el estrés que sufren los trabajadores de ciberseguridad, porque siempre estás como implantando medidas, pero nunca llegas y no sabes en qué momento te va a pasar, pero en cualquier momento te puede pasar. Entonces ahora también se habla un poquito de ese estrés que estamos viviendo los profesionales dedicados a la ciberseguridad. Me estaba acordando ahora cuando estabas hablando de la cuenta de Twitter de la policía, que yo creo que fue uno de los pioneros en visibilizar este tipo de ataques, ¿no? Que constantemente a través de Twitter estaban ojo phishing, ojo ransomware. Siguen haciéndolo, estaros ahí me apuntados. acuerdo. Sí, también hay el INCIBE, últimamente también está, bueno, tiene sus publicaciones de alertas, está el teléfono 016, si algún día os pasa algo, y luego la Oficina de Seguridad del Internauta, que es una página web que tienen súper útil con todos estos consejos. Incluso tienen otra que es Internet Security for Kids, que está dedicado especialmente a ciberbullying y a todo tema de menores, para profesores, padres. O sea que ahora recursos hay muchísimos. Es verdad que quizá a veces nos abrumamos, ¿no? con tanto y cuando realmente te hace el shock es cuando hay un ataque ahí al Clinic de Barcelona o algo así. Pero hay recursos, hay recursos. Hablabais antes las dos, además, de talento y de la necesidad de talento. No sé si, María, en tu caso nos puedes comentar cómo se busca ese talento, si hacéis políticas de upskilling, de reskilling, si, bueno, un poco que nos... Un poco de las dos. Es un modelo híbrido. Se incorporan nuevos talentos para nuevas necesidades. El mundo de la ciberseguridad evoluciona constantemente y con ello todos los riesgos. O sea, el mundo del cloud ha irrumpido también. Y aquí sí que esa necesidad, o sea, ya no es necesario un upskilling, sino que son nuevos recursos que realmente están especializados en áreas. Y hay otro tipo de sectores donde es más fácil hacer un upskilling ya porque conoce el entorno y es más fácil adaptarse. O sea, al final lo que se tienen son modelos híbridos. En el sector público igual. Normalmente se aprovecha todo lo que se tiene, entonces nosotros siempre decimos con que tengas ganas nos sirve, pero luego la verdad es que yo me he matado de ir ahí a dar charlas, a convencer a la gente de que también podéis tener una salida en el sector público, que necesitamos gente con personal técnico, que el trabajo es súper chulo y súper bonito, que son cosas que en el sector privado no se puede hacer y no sé, yo siempre animo a todo el mundo, por lo menos a que conozcan las opciones que hay, ¿no? Porque parece que está como hecho que eres ingeniero o trabajas en ciberseguridad, en cosas técnicas y como que la empresa es la única opción. No, no es la única opción, luego podéis elegir. De hecho, yo he estado en las dos y encima es lo bueno, ¿no? Que puedes pasar de una a otra sin problema. Bueno, como os decía, hay muchísimos datos y muchísimas cifras y fechas y otra de las cosas que hemos encontrado y que nos ha llamado la atención es que según el World Economic Forum es probable que las inversiones públicas y privadas en tecnologías de seguridad, así como los esfuerzos, digamos, más amplios para abordar el delito cibernético, defender la infraestructura crítica y aumentar la conciencia pública sobre la seguridad cibernética, van a obtener beneficios tangibles en 2030. ¿Estáis de acuerdo con eso? ¿Es objetivo? ¿Puede ser? ¿No? Parcialmente. Sí que obtienes un beneficio tangible cuando inviertes en este tipo de tecnologías, porque al final lo que haces es que intentas que los ataques no te estén afectando.
lo que los atacantes también son muy listos y también invierten mucho en nuevos métodos de atacar. Entonces, al final, lo que te están obligando a que estar invirtiendo constantemente en nuevas tecnologías o evolucionar las que tienes para poderte defender de los nuevos ataques que ellos también están pensando. O sea, es un poco un pez que se muerde la cola. Sí, pero no. Es verdad que la inversión nunca puede terminar, pero lo que sí que está cambiando es realmente la conciencia que tienen los órganos directivos de las empresas del riesgo tecnológico y su manera de afrontarlo. Y creo que eso aporta mucho, mucho. Y en general la sociedad. Si ya de por sí siendo un empleado o cualquier persona se lo va a pensar antes de hacer clic en un archivo específico de un correo electrónico, yo creo que cada vez más somos capaces de detectarlo. Entonces esa conciencia ayuda mucho porque la tecnología siempre es ir detrás Sí, y detrás y detrás. o sea, tomándole el discurso a María, al final, antiguamente era muy difícil vender una nueva tecnología por una necesidad. O sea, que esto cada vez está cambiando. O sea, las empresas, al final, tú puedes explicar la necesidad, la puedes explicar con un caso real. Al final es todo más justificable. Las inversiones que hay son justificables porque puedes no cuantificarlo, pero sí prever la cuantificación que puede tener un impacto, o sea, de un ciberataque en la empresa o en un entorno específico de esa empresa. Entonces, hace más fácil la inversión. Yo sí que he vivido ese cambio que a veces nos han dicho, oye, por favor, ayudadme a convencer a mis jefes de que esto es importante, de que hay que poner inversión en esto, ¿no? Económica. Y a ver si con un informe de Policía Nacional diciendo lo que esto puede suponer, tal. O sea, esa ayuda ya no les hace falta. Hoy en día subes a un consejo de administración, todo el mundo sabe lo que es un ciberataque, pero no hace tanto, o sea, hace 4 o 5 años, no, costaba mucho más tener inversión. Pero a día de hoy, afortunadamente, se está invirtiendo mucho. Y dándole una vuelta, porque hablabais también del futuro, ¿cómo puede, o sea, digamos, afectar la inteligencia artificial en el campo de la ciberseguridad? Yo creo que nos ayuda, o sea, ya nos está ayudando mucho al final, o sea, es un tema que nos ayuda sobre todo a analizar nuevos comportamientos, en tema de operaciones nos ayuda mucho a prever, analítica, todo en general nos ayuda. Lo que sí que es verdad que nos siguen faltando los profesionales porque toda esa inteligencia artificial o sea, se tienen que hacer nuevos modelos, se ha de alimentar, se ha de mantener. O sea, se está escuchando mucho de la inteligencia artificial nos quitará los puestos de trabajo. Bueno, es un debate, porque al final todo se alimenta y hace falta quien analice los nuevos vectores de ataque, los nuevos escenarios, las nuevas técnicas, las nuevas tácticas, y esto en el mundo de la ciberseguridad cada día no aparecen una o dos, pueden aparecer muchísimas. Entonces, de ahí a que nos ayude muchísimo, porque al final no escalamos tanto a nivel de recursos como para poder hacer frente a todo. Pero sí que es verdad que, o sea, es necesario también nuevos profesionales. Me gusta que el primer punto de vista de María ha sido el de la protección y el de qué bien que la inteligencia artificial nos está ayudando, Exacto, ¿no? sí. Efectivamente, hay que verlo como una oportunidad, porque normalmente ligas inteligencia artificial a ciberseguridad y ves que los criminales lo están utilizando, que es muy fácil y que les da herramientas infinitas, ¿no? Para cometer ataques. Pero, por otro lado, la tecnología también nos ayuda, ¿no? Entonces, bueno, pues el buen uso de esa tecnología nos ayudará a combatirla también desde el otro punto de vista, pero da miedo, ¿eh? Muchas cosas que se Sí. pueden hacer. Exacto, con, yo creo que hay con los las fake, usuarios sí, también con con las los cámaras, deepfake, sí, los exacto. vídeos, la suplantación de identidad, sí, lo que nos queda por ver, pero bueno, ahí estaremos intentando luchar contra eso. Tenemos que Mirada estar crítica. recibiendo constantemente tips para no liarla. Sí, mirada crítica, consultar fuentes oficiales, lo que se ha dicho de la desinformación de siempre, consultar fuentes oficiales. ¿Creéis? Bueno, yo creo que la pregunta casi no es creéis, sino debería ser cuándo, ¿no? Que una de las tendencias debería ser, o de una de las posibilidades, es enseñar ciberseguridad en las escuelas. Yo creo que el mercado va a obligar ya a esto. O sea, ya creo que por sí mismo caerá por su propio peso. Lo hablábamos un poco Lo antes. hablábamos antes, al Sí. final, igual que cuando éramos pequeños se nos enseñaba la asignatura de informática, Sí. yo creo que la tendencia es que tanto en las escuelas como programas específicos universitarios, másters y demás, o sea, se implanten, porque es necesario que todo el mundo sea consciente de los riesgos que hay en Internet, sobre todo los niños que al final son nativos digitales. Claro.
Y ya por último, la pregunta que todos nos hacemos, que también de la que hemos hablado un poquito antes, de si van a desaparecer las contraseñas en 2030, eso que tanto nos están diciendo de manera constante. Vosotras seguro que lo sabéis. A ver, la tendencia del passwordless es una tendencia que ya empezó el año pasado muy activamente. Hay muchos programas en las empresas tecnológicas para afrontarlo, porque sí que es verdad que el uso de la contraseña, contrariamente a lo que se creía, no es un uso seguro. Al final es el primer factor que te sustraen. Entonces, estamos en los programas estos de passwordless, que están basados en FIDO y que se están utilizando técnicas como la criptografía o biometría para poder ser sustituir estos passwords. Por contra, tenemos sistemas legacy, tenemos dispositivos de usuario que todavía no están preparados para implementar este tipo de tecnologías. Por tanto, conviviremos una temporada en sistemas híbridos. Ya veremos a futuro si realmente desaparecen todos los passwords. Es muy difícil de prever a día de hoy que sea así. Ojalá. Pero no tiene pinta, ¿no? No tiene pinta, es complicado. Por poder se puede, ¿no? Pero bueno, que lo importante yo creo que es utilizar una combinación de sistemas para que no nos engañen, ¿no? Siempre dicen que por lo menos tiene que ser algo que se sabe, algo que se es y algo que se tiene, ¿no? Algo que se sabe puede ser una contraseña, una frase, algo que se es algo biométrico, la huella, el iris, y algo que se tiene pues puede ser un dispositivo, un USB, una tarjeta. Entonces una combinación de ambas, el teléfono móvil, por ejemplo, ¿no? Una combinación de ambas es lo suyo. Entonces, si usamos una password con una app, por ejemplo, como Google Authenticator o cosas así, suficiente. Si queremos quitarnos la password y usar otros dos, muy bien también. Muy bien, ¿no? Sí. Bueno, pues antes de pasar al siguiente bloque, que son preguntas un poco más personales, por dentro de lo que vamos a preguntar, yo creo que podemos dar paso a preguntas. Ana me había comentado que había alguna pregunta aquí, no sé si alguno de los asistentes tiene preguntas, pero sí, si quieres. ¿Qué reto supone la IA para la ciberseguridad? ¿Podemos llegar a estar 100% seguros en el mundo digital? Para mí la 100% la seguridad no existe y hasta que no apagues todo y lo entierres debajo de... No, o sea, para mí no. Y aún así, cuidado. Hay ataques por ahí, incluso de ondas electromagnéticas, ¿no? Pero para mí no estaremos seguros nunca. Al final, la estrategia nuestra, o sea, toda estrategia parte de la base de que puedes ser comprometido. En función de eso haces tu estrategia de defensa, por tanto es muy difícil asegurar que vas a estar seguro al 100% en algún momento, porque los atacantes también evolucionan muy rápidamente y los sistemas y la tecnología en sí. Y la tecnología la utilizamos tanto para defender como los malos la utilizan para atacar. Es complicado. Y sobre todo las personas, que al final somos personas y nos pueden engañar, ¿no? Fácilmente. Como hemos dicho, el 41% de los ataques se materializan con un simple phishing. Empieza, es un detonante. Entonces el factor humano es un factor importante. La IA en ciber me la imagino defendiendo automáticamente entornos. ¿Eso existe o estamos todavía lejos? Existe parcialmente. La IA puede existir cuando detectas una alerta y haces una acción automática para hacer una remediación. De ahí a que la inteligencia artificial te proteja absolutamente de un gran ataque, ya veremos. Pensar que un ataque no se compone únicamente de una acción, son muchas acciones y muchas fases. O sea, te puede evitar una, pero si ha dejado pasar una anterior, es complicado. De aquí hasta que la haga completamente, yo creo que nos queda un poco de recorrido. Ojalá. Sí, está en desarrollo y bueno, ahora sí que hay sistemas, por ejemplo, anti-spam, que lo que hacen es adaptarse a ese correo y aunque el correo se vaya adaptando son capaces de filtrar varios. Lo mismo con entradas en firewalls o lo que sea, pero van ahí como pasito a paso. De momento están contra ataques concretos, pero sí que se están haciendo muchas pruebas de generar esas soluciones y esas protecciones de manera entrenada, más que automática. Sí. Sobre la cuántica, ¿solo los gobiernos tienen acceso a los ordenadores de momento? ¿Cómo se va a blindar la seguridad cuando los hackers usen estos ordenadores? En España está Quantum Spain, que están desarrollando un ordenador cuántico en Barcelona. Y sí está subvencionado o la inversión es con fondos públicos, pero bueno, entiendo que hay científicos de cualquier ámbito
y no sé muy bien, la verdad, cómo va a ser el desarrollo cuando eso se consiga. Lo que sí sé es que ya hay mucha gente o empresas o posibles criminales, no lo sé, que lo que están haciendo es guardar información encriptada. Información encriptada a día de hoy, que se pasa por las comunicaciones, o que a los que tienen acceso, porque algún día será muy fácil desencriptarla, ¿no? Y entonces podremos ver todas aquellas conversaciones que a día de hoy no podemos acceder. No sé si el acceso es solo público, en el futuro me imagino que cualquiera podrá hacerlo. Hoy en día el desarrollo todavía requiere de tanta inversión que está afortunadamente controlado, pero por gobiernos, pero ¿por qué gobiernos, no? Cada uno es diferente. Ahí también lo dejo. Sí, mejor. Habéis comentado antes que el cloud era más seguro. ¿Por qué? No es más seguro el cloud. O sea, al final el cloud lo que te proporciona es mucha información y tú te proteges en función de toda la información que te origina ese cloud, te está proporcionando. Ser más seguro o no depende de tu estrategia. O sea, puede ser muy seguro, pero si tú a los usuarios les dejas acceder únicamente con un usuario y una contraseña y esa contraseña es débil, ya no es seguro. Si tú al usuario le dejas acceder al cloud con una contraseña y un segundo factor, pues ya lo haces seguro. Al final va en función de cómo tú proteges ese cloud. ¿Ya? Vale. Sí, claro, por favor. Habla mucho sobre todo de la parte interna, digamos, la parte de servidores que pueden ver todas las empresas, digamos, bancos, tecnologías y todo eso, pero y la parte de instalación más sobre la industria, la parte de, digamos, si alguien tiene acceso a un PVC en un edificio, puede tirar abajo el sistema que por la verdad, ya se puede muchas veces si sufrieran bien los servidores. ¿En eso estoy implementando algún tipo de seguridad física o algo de ese estilo? Todo. Yo lo que he vivido es todo. Por supuesto, seguridad física la hay, nadie va a acceder cruzando una puerta que no deba, pero ciberseguridad también. Es ciberseguridad específica. El problema es que los dispositivos OT normalmente son más tradicionales, menos avanzados y entonces suelen estar un poco más obsoletos y las medidas de seguridad quizá ahí hay un poco de falta, por así decirlo, pero sí que al final lo que haces es protegerlo mucho, mucho más y no tenerlo tan interconectado a la red directamente. Entonces pones varias capas para que cueste mucho más llegar allí y en cualquier caso, siempre que haya una intrusión y se pueda controlar pues, un PLC o lo que sea, tienen mecanismos mecánicos, físicos, ¿no? Desde de decir, pues si tal nivel de, por ejemplo, de temperatura se sobrepasa, el sistema se deshabilita directamente, ¿no? Entonces, al final siempre hay mecanismos físicos para que eso no llegue a provocar un daño físico como una explosión o como un sobrecalentamiento en una central nuclear. Esas cosas están totalmente controladas no por IT, sino por la parte mecánica también. Bueno, pues como veis, son temas que siempre están generando Sí. dudas y Es súper preguntas, complejo, ¿no? sí, la Sí. parte de sistemas de control industrial. Vamos a pasar ahora vamos a ponernos en otro plano, ¿vale? Vamos a hablar un poco más de vosotras, a saber un poco, y para que todo el mundo conozca cómo habéis llegado a ser referentes en el mundo de la ciberseguridad. Nos habéis comentado ya previamente, hemos comentado la formación que tenéis, ambas sois ingenieras, pero ¿cómo habéis acabado en el mundo de la ciberseguridad? ¿Cómo ha sido ese proceso, ese camino que habéis hecho? Lo explico un poco antes. Sí. Yo me dedicaba a las redes. Cuando Sí. acabé la carrera me dedicaba al mundo de las redes, de IT. Y un día un jefe mío me dijo, oye, que hay que cambiar un firewall. ¿Te animas? Entonces dije, pues venga, va, a por ello. Me enseñó cómo funcionaba, me enseñó todo lo que se podía hacer. O sea, la verdad, no sé por qué me atrajo mucho. Entonces empecé ya con el mundo de los firewalls. Al final es un primer dispositivo siempre que te ayuda a introducirte en el mundo. A partir de ahí ya fui tocando diferentes tecnologías de seguridad, te ayudaban en la prevención, en la detección, cuando había pasado algo, siempre te pedían, oye, ¿puedes ayudarnos a ver qué has visto? Entonces te adentraban un poco en el mundo de la ciberseguridad, los conocimientos que tú tenías y poco a poco fui entrando. La verdad es que lo considero muy interesante, siempre estás aprendiendo cosas nuevas.
tienes que has de estar muy motivado. O sea, siempre decimos, María antes lo ha comentado con el tema del upskilling, lo que has de tener son ganas y las ganas marcan la diferencia. Si una persona tiene ganas, puede llegar a hacer lo que quiera, porque es cuestión de leer, informarte, probar, probar y probar. Y a partir de ahí es evolución. Es que te tiene que gustar porque no se acaba nunca. Correcto. Has de estar al día siempre. Y desde pequeñas os habéis bueno, desde pequeñas o desde que habéis tenido más o menos conciencia de vamos a estudiar, os habéis querido dedicar a la tecnología, ¿siempre lo habéis tenido claro? Sí. Yo no, yo soy ejemplo contrario. Yo empecé además en Big Data, Business Intelligence, en otras cosas, y a mí ha sido un poco casi el mercado el que me ha ido llevando, porque es verdad que en una de las empresas que estuve al principio empecé a trabajar con gestión de identidades, gestión de accesos, un poco por la necesidad de los proyectos que había. Y yo no tenía mucha idea de continuar con eso, pero luego sí que accedí a Policía Nacional y al ser ingeniera pues fui directamente a la Unidad Central de Cibercrimen y ahí ya sí que me enamoré. Al principio no, pero ahí sí que me gustó muchísimo todo, como entender muy bien cómo lo hacen los malos, intentar luchar contra ellos y luego entender cómo te puedes proteger de todo eso, ¿no? Pero en mi caso yo sí que intento a veces ir a eventos de mujer para animar a las mujeres a que no crean que siempre tienen que ser el típico estereotipo de que tenemos de una persona encerrada en una habitación a oscuras con un ordenador y una capucha, que no hace falta, ¿no? Porque yo sí que cuando estudié teleco al principio pensaba que me había equivocado de carrera. Y lo he dicho muchísimos años, digo, es que yo creo que me equivoqué de carrera, que No mi te veías carrera no era reflejada, esta. ¿no? Seguramente. No me veía Claro. nada reflejada. Y luego he salido al mundo laboral y al revés, ¿no? Todas tenemos nuestro hueco, la tecnología no va solo de tecnología, sino que va de personas y vamos, tenemos un papel fundamental las mujeres en el mundo de la tecnología, o sea, que todo el que me esté escuchando, por favor, y tenga dudas, si de verdad tiene ahí un poco de interés y le gusta, vamos, es apasionante. Sí, vamos a recuperar eso dentro de un ratito. Hablábamos antes de retos de las empresas, de retos de la sociedad, pero ¿a qué retos os habéis tenido que enfrentar vosotras? Como mujeres tecnológicas. Yo creo que el principal reto, si te dedicas a la ciberseguridad, seas mujer o hombre, es indiferente, es la evolución y la reinvención día tras día. Al final las amenazas son constantemente, cambian de un día para otro y cada día te has de levantar con las ganas de qué voy a hacer hoy, cómo puedo protegerme, o sea, es la reinvención constante. Yo creo que es nuestro principal reto. Al final, ransoms como el Clinic, por ejemplo, ocurren día sí, día también, lo que pasa que no salen en todos los medios y constantemente has de plantar cara a estas amenazas. Para mí, además de lo que dice María, los principales retos a los que me he enfrentado es un poco los cambios organizativos que requiere la innovación. Porque tú estás más o menos al día de tecnología, porque te gusta, pero no a todo el mundo le apetece que le cambien el sistema con el que se encuentra cómodo, ¿no? Entonces, esos cambios organizativos que requiere la adopción de la tecnología cuestan mucho. Y es cuestión de insistir, insistir, insistir y no desfallecer. Y sobre todo, para mí ha sido muy importante que la gente a mi alrededor entienda el porqué. ¿Por qué esto va a ser mejor así? ¿Por qué ahora necesitamos la ciberseguridad? ¿Por qué tenemos que cambiar nuestros procedimientos y nuestros métodos de trabajar? Y creo que cuando se comprende, siempre me han acompañado. Yo creo que, siguiendo un poco el discurso, un reto importante es alinearte con el negocio. Al final, si el negocio entiende la necesidad desde el día que diseñan los proyectos o implantan nuevas soluciones que sean seguras, tienes mucho camino ganado y eso sí que es un gran reto conseguirlo. Sí, yo creo que eso es un reto además en todos los ámbitos, ¿no? Sí. De la empresa, que muchas veces no tenemos tanto la cabeza o el negocio en la cabeza, ¿no? Y pensamos que hacemos las cosas un poco porque sí y realmente las estamos haciendo por algo. Entonces, estoy completamente de acuerdo con vosotras. Sobre la mujer y después de estos años que lleváis de carrera, ¿habéis visto un cambio un poco en la percepción de la mujer en el sector tecnológico o en la cantidad de mujeres desde que habéis empezado respecto a ahora? Aún sabiendo, y esto también lo vamos a comentar, que faltan muchas o faltamos muchas, ¿no? Pero ¿habéis visto un cambio? Yo creo que cada vez hay más mujeres que se dedican a esto y que provienen de carreras tecnológicas, de igual el entorno,
Y sí que es verdad que hay un cambio. De nosotros se han incorporado recientemente bastantes chicas y realmente, o sea, se nota y se percibe este cambio en el sector. Hace 4 o 5 años a las entrevistas eran solo de perfiles masculinos y no es que no quisiera, es que no había currículums. Y sí que es algo que está cambiando desde hace 3 años o así, cada vez hay más mujeres en carreras técnicas. Tú, María, Sí. porque además creo que igual hay un doble, ¿no? Sí, yo tengo una doble componente de áreas masculinas. O sea, en tecnología hay pocas chicas y en policía hay pocas chicas, ¿no? Pues si ya sumas los dos. Creo que sí que es verdad que mejoramos poco a poco, yo diría que muy poco a poco, pero sí que se ha mejorado mucho en cuanto a visibilización. O sea, cada vez yo conozco a más mujeres, igual es porque yo también estoy más metida, pero hay muchos más eventos, yo veo que hay mucho trabajo y que se está haciendo, incluso por parte de las autoridades públicas, pero también por organismos, por empresas, por institutos de formación. Todo el mundo está intentando visibilizar a las mujeres para decir, oye, que es que no existan, es que están aquí y están haciendo cosas impresionantes, ¿no? Como ahora Mila, ¿cómo se llama? La chica que ha sido una de las creadoras de ChatGPT, y entonces Sí. Mila Murati, me Sí, parece. Mila. Entonces ha costado ahí como unas semanas que al principio no se hablaba de ella y ahora ya alguien ha dicho, oye, que aquí hay una Sí, mujer, que nadie ¿no? lo sabía, Sí. que era una mujer. Exacto. Además, que Entonces, poco a poco, ¿no? La visibilización yo creo que eso sí que ha mejorado mucho, pero queda camino. ¿Y pensáis que es positivo establecer cuotas o es sectarizar un poco el mercado? No sé, es un poco polémico, pero yo os lanzo la pregunta. Yo creo que se ha de dar la posibilidad igual a ambos. O sea, al final las mujeres están, o sea, yo soy promotora de que estudien carreras tecnológicas porque realmente había como que antiguamente la creencia de las carreras tecnológicas solo las podían estudiar chicos, pero no, realmente hay muchas chicas, lo que no se les da la suficiente visibilidad. Entonces, creo que es un tema, ahora hay muchos programas, hay programas específicos de chicas en el mundo de la ciberseguridad, de la tecnología, para darlas a conocer y la visibilidad que están teniendo. Y creo que eso es positivo. De aquí a sectorizar, con la falta de talento que tenemos, No estamos para eso. no estamos para eso, yo creo. Yo lo tengo claro porque la Administración nos introduce mucho esa concienciación en políticas públicas para la igualdad, Entonces, hay una diferencia entre equidad e igualdad, ¿no? Igualdad es tratar a todos por igual y equidad es intentar compensar esos desbalances que hay. Entonces, hay una foto, es que no me la he traído, pero salen como tres niños con diferentes alturas. Para ver un partido de Exacto. fútbol, ¿verdad? Sí, justo. Entonces, sí. están intentando asomarse Sí. a la valla. Si les das la misma caja a todos, pues el que era alto se pasa, el que ya llegaba, bueno, pues llega, pero el chiquitito es que ni con esa caja llega, ¿no? Entonces, intentemos equilibrar esas medidas que ponemos para que todo el mundo pueda llegar en igualdad de oportunidades. Que eso no quiere decir, por supuesto, que vayas a dar un puesto directivo a alguien que no se lo merezca o a alguien que no reúna los skills o frente a alguien que los reúna mucho más, no, entiendo que no. Pero sí que todos tengamos igualdad de oportunidades para poder, por lo menos, optar. ¿Y qué iniciativas creéis que hacen falta en este sentido? A nivel, pues puedo entender a nivel público, a nivel desde la empresa privada. Desde nuestro sector, en concreto desde CaixaBank, sí que se está haciendo mucho por el mundo de la mujer. Hay iniciativas, ¿no? Hay varias iniciativas. Una de ellas, por ejemplo, se beca a las 15 mejores estudiantes que hay de carreras tecnológicas, se les da la oportunidad de incorporarse y realmente con muy buenos resultados porque realmente son unas cracks. Claro, son muy buenas. Son muy buenas. Pero muchas, se les brinda esta oportunidad y yo creo que es un gran acierto. Aparte de otros programas de talento joven y demás, pero este es un programa que está teniendo mucho éxito. Creo que lo llevamos impartiendo ya hace 3 o 4 años y es todo un éxito. Qué bien. Nada, igual, planes de igualdad, programas de talento, visibilizar, ayuda y no sé, hay muchas políticas orientadas a esto. Además es que realmente ya existen esos modelos femeninos, ¿no? Los que las niñas o las jóvenes se puedan fijar para generar esa carrera. A ver, yo creo que vosotras sois modelos de ello. Y es verdad, y precisamente Dialogues también existe para esto, ¿no? Para visibilizar y para visibilizar a las mujeres en tecnología. Sí. Entonces,
va mucho más allá, desde el lenguaje que se utiliza. Nosotros tenemos una obligación en las políticas públicas que cada vez que se crea un programa, una nueva regulación, lo que se hace es hacer un análisis del impacto de género. Entonces, antes de lanzar una campaña, tienes que mirar realmente que eso no sea sexista, que utilice un lenguaje adecuado, que las imágenes sean adecuadas. Lo mismo en cualquier norma, cualquier regulación, cualquier programa que saques, ¿no? Entonces, en la administración pública está muy, muy medido, igual que los objetivos medioambientales a día de hoy. Son dos cosas Son que dos son temas, claro. transversales, que cualquiera que se dedique a la administración pública a crear cualquier cosa tiene que hacer una evaluación de impacto, tanto medioambiental como de género. Creo que hay preguntas, ¿verdad, Ana? Sí. Consejo para una joven que esté pensando en estudiar tecnología de cara a sus primeros pasos. Ganas, muchas ganas. Iniciativa. Al final, las ganas y la iniciativa es lo que marca la diferencia. Con ganas, iniciativas, desde mi punto de vista, puedes hacer cualquier cosa. Yo tampoco sabría qué consejo darle, porque si ya lo tiene decidido realmente, solo darle la enhorabuena, porque el mundo es apasionante y además que es tan diferente, puede haber tantas áreas y es tan extenso que se va a poder realmente dedicar a lo que quiera y hacer lo que quiera en el futuro. O sea que adelante, que no se ponga límites ella. ¿Cómo es el día en una unidad de cibercrimen? Tenemos un curioso en esto. Pues tenemos investigaciones normalmente empezadas o porque nos vengan a denunciar, ¿no? Si tenemos que coger denuncia, pues cogemos denuncia, cogemos la información, los datos y al final es ir tirando del hilo, como quien dice, ¿no? Entonces, pues vas mirando realmente de la información que tienes, a dónde te lleva, dónde puedes acceder, pues analizas archivos, analizas IPs, analizas páginas web, analizas teléfonos, se hacen muchas solicitudes de información al sector privado, bancarias. O sea, al final hay como una triple investigación. La investigación tecnológica a día de hoy, sea lo que sea, la investigación patrimonial y luego la investigación tradicional, que es la policial de toda la vida, de contactos, incluso hacer vigilancia, seguimientos en la calle, se hace un poco todo, hasta que consigues llegar al origen o al autor de los hechos. Pues cambia mucho si está dentro de España o si está fuera de España. Si está fuera de España, pues se utilizan mecanismos de cooperación internacional y se colabora con otras autoridades para poder llegar hasta ellos. La empresa privada es un poco diferente. Al final tenemos alertas. Estas alertas al final pueden ser una alerta que se quede en una simple alerta o puede pasar a ser un incidente. Entonces, en caso de ser incidente, se empieza a estirar el hilo, un poco como ha dicho María, hasta ver hasta dónde se ha materializado o si no se ha llegado a materializar porque ha estado parado por alguna de las capas. Y por otro lado tenemos el estudio de las nuevas amenazas, el seguimiento de los actores maliciosos, las nuevas técnicas que van apareciendo para crear nuevos casos de uso y que puedan saltar alertas en caso de intentos de ataque. Con la facilidad que dan actualmente las IAs, al momento de generar contenidos, ¿será más fácil generar contenidos para phishing? ¿Cómo se podría identificar cuando sea phishing a sabiendas de que la IA ayudará a ejecutar este vector de ataque? Al final te ayudarán las soluciones tecnológicas ya que de correo ya tienen parte de IA embebida en ellas, que lo que hacen es te dicen si un email, por ejemplo, es bueno o es malicioso, analizan los enlaces que tienen y lo hacen ya de forma automática. Lo que pasa es que nada es infalible. Entonces la IA te ayuda en un primer momento, de hecho, para una gran cantidad de correos maliciosos, pero siempre puede haber alguno que se te escape porque puede estar utilizando una vulnerabilidad zero day y que eso no lo tenga detectado, porque al final la IA es un motor que alguien la debe ir entrenando. Entonces, ¿nos ayuda? Sí, muchísimo, pero eso no quita que nos haga todo el trabajo. ¿Ya? No sé si aquí tenéis alguna pregunta, ¿no? Bueno, ¿sí? Ah. Voy a repetir porque como en casa no lo oye, nos han preguntado por un poco el límite entre la alerta y el incidente. Una alerta al final para nosotros es un evento puntual, ¿vale? Pues un incidente es cuando se juntan ya varias alertas que pueden estar en un mismo kill chain para materializar un incidente. Entonces ahí es cuando una agrupación de alertas o una alerta que puede ser específica por un tipo de ataque que tenemos construido así en nuestro cuerpo,
hace saltarlo. Entonces, de ahí o no, lo que tira es la investigación. Y cómo tengas tú definido esa alerta. Hay alertas que son agrupaciones de alertas que lo que generan puede ser un incidente, o hay alertas como puede ser la de una denegación de servicio, que si ves que si te están atacando y llenando todo el canuto de entrada, ya es una alerta que genera un incidente. Que incidente, que al final no es así, porque un incidente es algo que pueda tener impacto o que esté teniendo impacto. Entonces, es un poco dependiendo del marco que tú tengas establecido y definido en la propia empresa. Bueno, pues para no terminar con alertas, incidentes, que es como así, Un poco no, Muy denso. sí. A mí me gustaría, sé que lo hemos dicho, ganas y ilusión y pues que todos podemos, ¿no? Pero un mensaje para una niña de hoy de 7, 8 años para que quiera interesarse por la ingeniería, por la tecnología y que no tenga miedo, que no le digan, eso es muy difícil. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo se lo decimos? Es que creo que esas barreras se las impone lo que está escuchando, porque realmente no es difícil. O sea, si a una niña se le están dando bien las matemáticas, ¿por qué no puede ser una gran matemática o la tecnología? Al final, alguien le está introduciendo esos conceptos. Lo que ha de tener es confianza en ella misma. Yo el consejo que le daría es confianza y si realmente quieres hacerlo, adelante. Justo, yo iba por ahí también, que los límites nunca jamás se los ponga ella, porque a veces es verdad que nosotras mismas decimos, oye, aquí no hay nadie como yo, o soy la primera en hacer esto, y entonces quizá no pueda, ¿no? Entonces nosotras mismas nos generamos ahí nuestras inseguridades, nuestros límites, no. Que los límites te los ponga la sociedad, que por supuesto no es perfecta, tendrás muchas barreras y tendrás que afrontarlas, pero jamás te limites tú, o sea, siempre hay confianza y seguir y seguir. Exacto. Bueno, pues muchísimas gracias. Ha sido un placer contar con Muchas vosotras, gracias. con María Guillamón y María Riesco. Gracias. Gracias por participar y por querer formar parte de Dialogs. Estamos encantados de que estéis aquí. Un placer. Y nada, nos despedimos. Muchas gracias a los que habéis venido. Gracias desde casa y nos vemos el próximo 25, Ana, de abril con una nueva sesión de Dialogs para hablar sobre Smart Working, ¿verdad? Bueno, pues nada, nos vemos entonces. Gracias.